Bienvenidos chicos a Pula. Estamos viajando en Croacia en este momento y estamos en la pequeña ciudad de Pula, en una región que se llama Istria, que queda justo al norte de Croacia, y este lugar es una península. Así que vamos a estar aquí unos cuantos días visitando, paseando, comiendo rico, y en este video les vamos a mostrar unas cuantas cosas que ver y hacer en Pula. Entonces nuestra primera parada hoy va a ser el anfiteatro romano, que queda aquí justo detrás mío. Me hace acordar al Coliseo en Roma, aunque nunca lo he visitado en persona. Así que hemos estado sacando fotos y videos del lado de afuera. Ahora vamos a pagar la entrada y visitar este gran monumento. La entrada, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ok, aquí tengo mi recibo, entonces fue 50 cunas por persona, y eso vendría a ser menos de $10 por persona, así que no tan caro. Y también nos dieron un brochure con un poco de información, así que podemos leer un poco sobre la historia del anfiteatro. Y también es lindo que no tenemos que visitar con un guía, porque hay un montón de grupos, así que pensamos tal vez vamos a tener que visitar con un tour y seguir el grupo, que no se puede visitar solo. Y esto les quería mostrar. Miren, este es el billete de 10 cunas aquí en Croacia. Y miren lo que está ahí. Sí, el anfiteatro de Pula. Así que vamos a dar una vuelta ahora y sacar más fotos, más video. Vámonos. Y ahora una clase de historia con Audrey. Me dieron un brochure con la historia de este lugar, así que vamos traduciendo. Entonces dice que el anfiteatro es uno de los monumentos más grandes y más famosos en todo Pula. Es visitado por más de 400.000 personas todos los años y también data desde el primer siglo. Entonces, ahora estamos paseando por la marina. Hay un montón de paseos en bote y excursiones que uno puede tomar desde aquí, pero creo que nosotros lo vamos a dejar para otro día porque estamos con hambre. Así que ahora vamos a ir a visitar una catedral justo del otro lado de la calle y de ahí vamos a comer. Cuando se trata de excursiones en bote, el destino más popular es el Parque Nacional Brijuni, que está compuesto de un grupo de islas en el mar Adriático. Las islas tienen algunos sitios arqueológicos y culturales, pero aunque la entrada al parque solía ser gratuita, estos días hay que formar parte de una excursión oficial organizada por el parque o por una agencia de turismo local. De ahí también intentamos visitar la Catedral de Pula, pero nos encontramos con que estaba cerrada al público, así que solo les podemos mostrar el exterior. Entonces, finalmente vamos a comer. Encontramos un lugar que se llama Pizzeria Júpiter y se supone que esta es la mejor pizzería en toda la ciudad. Nos fijamos en TripAdvisor. Así que ya sé que están pensando, pizza en Croacia, ¿qué están haciendo? No están en Italia.
pero la pizza es súper popular aquí porque estamos justo enfrente de Italia, así que hemos pedido 2 pizzas, una es istriana, no sé con qué va a venir, y la otra era frutti di mare, que vendría a ser frutos de mar, creo que se dice, seafood, así que ya, estamos esperando que llegue la pizza. Tengo un vaso de vino tinto. Vino tinto. ¿Me gusta? Me gusta mucho y a ti también te va a gustar. Es un vino rojo seco. Así que esperemos que llegue la comida y comemos. Mi pizza ya ha llegado y ya empecé a comerla. Pero les quiero leer los ingredientes porque tiene tantos que ni me acuerdo que viene acá. Entonces, pedí la frutti di mare con tomates, queso, scampi, eso no sé cómo decirlo en español, mussels, tampoco sé cómo decirlo, atún, sardinas, squid, como, no es pulpo, es el otro, y también con ajo, y sí, eso está riquísimo. Como pueden ver, ya la he empezado a comer. Yum, yum. Miren eso. Ese fue un mordiscón salado con la sardina. Y aquí podemos ver que Samuel se pidió una pizza con prosciutto, tomates, arugula, rúcula y un montón de queso. Queso mozzarella. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Y ahora que acabamos de almorzar, vamos a ir a visitar un fuerte o una fortaleza, no sé muy bien cómo se dice, pero pasamos por ahí cuando íbamos rumbo al restaurante, así que vamos a echarle un vistazo y ver de qué se trata. Este lugar resultó ser el castillo de Pula, también conocido como Castel. La fortaleza fue construida por los venecianos en forma de estrella en 1630, con la meta de proteger la ciudad y su puerto. La entrada es 20 kuna por persona. Y la mejor parte de visitar esta atracción son las vistas que tenemos de Pula. Podemos ver el anfiteatro y también el campanario de una iglesia, y del otro lado tenemos la marina con todos sus barcos. Y ahora nos estamos acercando al foro, que es como una plaza, y este hubiera sido el centro de la vida social durante la época romana. Y justo aquí a mi izquierda tenemos el templo de Augustus, que les voy a mostrar ahora. A lo largo de los siglos, el templo de Augusto ha tenido muchos usos, siendo utilizado como una iglesia, un granero y hoy en día un museo. Entonces acabamos de visitar el templo y fue 10 krunas por persona. Es solo un ambiente o una habitación y tienen unas cuantas esculturas o estatuas, pero no hay mucho para ver. Creo que estuvimos ahí tal vez 4 o 5 minutos y de ahí salimos porque es súper pequeño. Así que no sé si vale la pena pagar para entrar. Creo que es más lindo verlo de afuera, pero ustedes pueden decidir lo que quieren hacer cuando visiten. Bueno, este próximo lugar es un poco más difícil de encontrar. Vamos a visitar un mosaico romano y hay que caminar por un parking, por un estacionamiento. Así que busquen el cartel que dice Rimski Mosaik
Y sí, es una entrada medio rara, pero síganla. Después entran por esta puerta y a la derecha, ahí lo tenemos, el mosaico romano. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial salieron a la luz una serie de mosaicos pertenecientes a antiguas casas romanas. Uno de estos es la escena mitológica llamada El Castigo de Dirce, que es gratis para visitar. Y ahora vamos a terminar el día con un poco de gelato porque hemos estado caminando un montón, estamos súper cansados y creo que nos lo merecemos. ¡Wow! Miren eso. Hello, neighbors. Gelato. Hello. Entonces ahora estamos comiendo nuestros helados. Samuel se pidió Pistachio. Helados. Y el mío ni siquiera sé qué sabor es, no es fresa, pero estaba en otro idioma, así que no sé lo que pedí, era rosado, así que dije Y mucho crema y dulce. Ya, es un Dulce. helado muy cremoso y bien dulce. Oh, cremoso. Muy bien, Sí, Samuel, muy bien. Así que vamos a disfrutar nuestros helados y eso es todo por hoy. Entonces estamos paseando por Pula de nuevo. Samuel, ¿hoy a dónde vamos? Vamos a la playa. Vamos a la playa, sí, Sí. es octubre, pero estamos yendo a la playa. Y eso es porque el otro día estábamos conversando con el chico que vende los helados, porque vamos ahí tan seguido, y nos preguntó si ya habíamos ido a la playa. Dijimos, no, es octubre, hace frío afuera. Pero él dice que el aire está frío, pero el agua todavía está caliente. Así que vamos a ir a ver si eso es verdad. Vamos a visitar la playa y mojarnos los pies. Así que vamos. Hay mucho frío. Él piensa que va a ser frío. Veremos. Aquí en Croacia es muy raro encontrar una playa con arena, son todas de piedritas. A ver. Samuel va a hacer la prueba ahora, se va a meter al agua con sandalia y todo. Con sandalia y El todo. agua está fría. Sí, está fría. Oh, mucho frío. Mucho frío. Así que nos engañaron. El agua no está tibia, está fría en octubre. Ay, ay, ay. Bueno, no está helada, pero tampoco está como para nadar. Ok, y ahora vamos a pasear por la ciudad. ¿Qué vamos a ver, Samuel? El atardecer. El atardecer. Tenemos una hermosa luz aquí en el anfiteatro, así que lo estamos visitando nuevamente y de ahí vamos a ir a la marina. Y con eso nos despedimos. Nos vemos en el próximo video con un paseo a otro pueblo en Croacia, Rovinj. Meanwhile, across town, in this less than fashionable cubbyhole of the San Francisco Examiner, these editors are programming today's copy of the paper into that same Ohio computer. When the telephone connection between these two terminals is made, the newest form of electronic journalism lights up Mr. Howard.